nuestro Rey, a nuestro Dios amado. Damos gracias al Señor por su misericordia. Gloria a Dios. Por su amor y por su bondad, por su fidelidad. Gloria a Dios. Hemos estado ministrando y cantando unas hermosas alabanzas a nuestro Dios. Gloria a Dios. En la cual, mientras tocaba y cantaba, meditaba en el poderío de cada una de esas letras, pero que a veces, sin darnos cuenta, nos hacemos religiosos y no nos damos cuenta de lo que estamos declarando. Porque mientras cantaba una canción que dice, vivo para adorarte, meditaba, ¿será algo que nosotros realmente vivimos, el vivir para adorar a Dios? ¿Será algo que lo estamos expresando y estamos sintiendo que todo lo que hacemos en nuestra vida es para adorar a Dios? ¿Será que esto realmente se hace vida en nosotros? ¿Será que realmente necesitamos ser llenos de ese aceite fresco que mientras ministramos esa canción, si no somos llenos, podemos cortarla y seguir un patrón normal como cada domingo? Pero realmente necesitamos ser llenos de ese aceite. Es importante, hermano, que nosotros cuando cantemos a nuestro Dios, hagamos lo que Pablo decía, de que cantemos en el Espíritu, pero que cantemos con el entendimiento. El micrófono, subirlo. Gloria a Dios. Pero aquí se escucha bien, allá. En el aparatico rojo lo suben lo más que puedan. Gloria a Dios. Bendito sea Dios. Entonces, que el Señor nos ayude a realmente nosotros vivir lo que cantamos. Que el Señor nos ayude. A esa misma canción, por ejemplo, vengo ante ti, Señor Jesús, y vengo a entregarme a ti, que podamos vivirlo. Amén. Yo quiero en el nombre de Cristo Jesús, hermano, compartir con ustedes esta palabra que el Señor me inquietaba. Inclusive es un tema ya que hace aproximadamente unos 3 años habíamos compartido acerca de la dependencia que hay en nuestras vidas. Todo ser humano es dependiente. Yo soy dependiente de mis 2 piernas ahora mismo para estar aquí de pie, y del Señor, que es el que me da la fuerza, pero siempre dependemos de algo, y el Señor me inquietaba a compartir este mensaje en el nombre de Jesús. Ahí donde usted está, pídale al Señor que me use, pídale al Señor que hable a nuestras vidas y que me anule en el nombre de Jesús, y que sea su Espíritu Santo. Padre, en el nombre de Jesús, aquí estamos delante de ti, Señor, y rogamos, Señor, que tú puedas hablar a nuestras vidas, Señor. Venimos, Señor, con esa intención y nos acercamos, Señor, en esta mañana, Señor, para que tú ministres a nuestros corazones, para que tú hables, Señor, a nuestro interior, que tú ministres a nuestras vidas, Padre, que hagas como sabes hacer a través de tu Espíritu Santo, que rompas, que quebrantes, que ministres, que muestres tu verdad, Señor, que reveles, Señor, a nuestros corazones, Señor, esta verdad, Señor, poderosa, que es tu palabra. Que sea tu palabra, que sea tu Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. En el nombre de Cristo Jesús, ahí donde te está, diga al Espíritu Santo, háblame, dile háblame, dile lléname en el nombre de Jesús. Dile rindo mi mente, rindo mi corazón ante ti en el nombre de Jesús. Me humillo para escuchar tu voz en el nombre de Cristo. Que sea Él que nos hable y que tú y yo en el nombre de Jesús estemos en un mismo sentir, que nos acerquemos confiadamente, que anhelemos en el nombre de Cristo el ser llenos de su palabra viva y eficaz. Que ella produzcan un efecto de vida en el nombre de Jesús y de sanidad, de restauración en el nombre de Cristo en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias.
Te damos gracias, Señor. Vamos a hablar de la dependencia de nosotros como seres humanos. Y quiero rápidamente, yo creo que es algo que todos sabemos, todos conocemos que de alguna forma hay cosas de las que dependemos que la necesitamos y deben existir. Pero hay cosas de las que dependemos que no necesitamos. Hay cosas como el agua, por ejemplo, dependemos del agua para saciar nuestra sed, pero realmente es una necesidad que tiene nuestro cuerpo y sí lo necesitamos y es bueno que busquemos el agua porque dependemos de ella. Pero hay otras cosas en nuestra vida que creamos dependencia de ella, pero no la necesitamos. Hay cosas en nuestra vida que tienen que ser eliminadas, que tienen que salir de nosotros y que nosotros debemos dejar de buscarlas, de procurarlas, porque realmente no la necesitamos. Y con esto hay que tener mucho cuidado y saber cuáles son las necesidades en distintas áreas de nuestra vida. Y vamos a hablar un poquito de eso, porque precisamente cada individuo fue creado de una forma diferente por nuestro Dios. Y por ejemplo, los camellos, vamos a decir, el Señor lo diseñó de una manera que ellos reservan mucha agua y ellos pueden caminar largos kilómetros en un desierto, pero ellos tienen agua reservada en su cuerpo y tal vez no necesitan agua al instante como necesitaríamos tú y yo en el momento en el que estamos en un desierto. Amén. Entonces hay que conocer cuál es nuestro diseño, cómo Dios nos diseñó y para qué, y qué cosas estamos nosotros preparados o diseñados para soportar. Amén. Vamos a entender eso. Ahora, si hay cosas que sí necesitamos nosotros procurar tenerla porque de eso depende nuestra vida y nuestra salvación, es de Cristo Jesús. Y precisamente nosotros vamos a leer el texto base que está en el Salmo 23, verso 1, que dice: Jehová es mi pastor y nada me faltará. Si Jehová es mi pastor, nada me faltará. Hemos escuchado cantidad de mensajes sobre esto. Hemos leído, yo creo que insaciable o incansablemente el Salmo 23. Es más, ni siquiera lo leemos, yo creo que no lo sabemos mejor que el himno nacional. No lo sabemos de memoria, el Salmo 23. Jehová es mi pastor y nada me faltará. Pero, siempre que hay un pero, vamos a analizar lo que está sucediendo. ¿Es realmente Jehová nuestro pastor? Si Jehová realmente es nuestro pastor, no nos debe faltar nada. El que escribió esto fue el salmista David, un hombre experimentado en lo que estaba diciendo. Un hombre que había sido escogido por Dios desde antes de la fundación del mundo para llegar a esta tierra a poner en evidencia lo que era Dios para su vida. Y digo que fue escogido desde antes de la fundación del mundo y mucho antes inclusive de haber nacido, había sido escogido como rey. O sea, el Señor tenía, así como tenía la vida de David, tiene la tuya y la mía. Nos había visto antes de llegar aquí a la tierra. El Señor había escogido a David antes de David nacer. Cuando el Señor le dijo a Samuel que él se había hecho de uno que iba a ser rey y que iba a gobernar y que iba a actuar conforme a su corazón, David no había nacido. Yo no sé si usted sabe eso, pero David no había nacido. Pasaron, creo, entre 15 y 30 años y David nació. Pero ya el Señor lo había escogido. Y este hombre, así como el Señor decide prepararlo, lo lleva, hermanos, a una familia donde en esa familia iba a ser rechazado. El que él había escogido, que iba a tener el corazón conforme a él y que iba a reinar. Llega a una familia donde era rechazado. Ese que él había escogido era rechazado. Y hay cosas que vivimos y nosotros a veces no entendemos el por qué la estamos viviendo. No comprendemos el porqué del tránsito de nuestras vidas. Yo creo que David tal vez en algún momento se preguntó: ¿y por qué yo llegué a esta familia? ¿Por qué yo nací siendo un hijo bastardo y nací del pecado de mi padre y de mi madre?
porque no eran esposos, sino que su padre se llegó a una, vamos a decir, a una sirvienta, por decirlo así. ¿Por qué? Sin embargo, era todo parte del plan de Dios en la vida de David. Y David, el Señor lo prepara como pastor, que en días pasados hablábamos de pastor a rey, hablábamos de la vida de David, ¿verdad? El Señor lo lleva a ser pastor y ahí él pastoreando ovejas y sintiendo el amor por esas ovejas, él meditaba también y el Señor le enseñaba cómo pastorearlas. El Señor era que le decía qué hacer por esas ovejas y cómo comportarse. Y según lo que nosotros hemos leído y aprendido, David, siendo pastor de ovejas, vio que se levantaron leones, vio que se levantaron osos en contra de sus ovejas. Y dice él cuando está contando lo que había sucedido, él dice, si se levantaba un oso o un león, yo lo mataba. Pero no era él, porque imagínese, hermano, a un niño de aproximadamente 12, 14, 15 años enfrentándose a un león, si no es por el Señor, si no es porque el Señor está con él, hermano. Los leones y los osos del tiempo de David eran los mismos leones y los osos de este tiempo, hermano. No cambiaron, sigue siendo el mismo animal, un animal salvaje. Sin embargo, algo había en el corazón de David, algo había formado en David que Dios lo hacía a él tener la convicción, la fe y la certeza de que Dios estaría con él, de que Dios no lo dejaría solo, de que lo que él iba a hacer, el Señor lo iba a respaldar. Entonces el Señor lo estaba preparando y por eso él decía, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y sigue diciendo muchas cosas maravillosas acerca de nuestro Dios, pero cuando Jehová es nuestro pastor no nos debe faltar nada. Si Él es nuestro pastor, porque el que está pastoreando está ahí observando qué está sucediendo con las ovejas. El que pastorea de verdad, el que ama a las ovejas. Si esas ovejas son suyas, Él las cuida. Y está pendiente de que sabe que las ovejas son ovejas y son mansas y son tranquilas. Las ovejas, la cabra no. Las ovejas son mansas, son tranquilas y están ahí y están muchas veces, hermano, en Belén con los pastores. Son ovejas. Ellas están en Belén, lejísimo, y ellas no se están imaginando lo que está planeando el enemigo para atacarla, pero el pastor está observando lo que el enemigo quiere hacer. Y dice que él es capaz de dejar a 99 ovejas ahí para ir por una que se le han llevado o que se le ha descarrilado. Amén. Entonces, David tenía otra dimensión de comprender lo que es tener a un Dios. Tenía otra dimensión, comprendía lo que era tener a Dios y sabía que si Dios estaba ahí, no le podía faltar nada, porque un pastor está pendiente del alimento, está pendiente de ponerle, como él decía, unge su cabeza con aceite, porque sabía que si le ponía aceite, las alimañas, los bichitos que se le entran, la garrapata y todo eso, no se le iban a pegar. Él tenía el cuidado de ellas y todo eso David lo había aprendido ahí, pastoreando, y el Señor se lo había revelado. Todo lo había aprendido de parte del Señor. Entonces, ¿Qué sucede cuando tú y yo declaramos esto, pero a veces es a media? A veces decimos que Jehová es nuestro pastor, nada nos faltará, pero estamos inquietos porque somos dependientes de otras cosas, no somos dependientes de ese pastor. Las ovejas de las que David está hablando ahí y lo que él experimentó, las ovejas son dependientes de su pastor totalmente. Crean una dependencia de su pastor porque ellas están seguras, sabiendo que él las está cuidando. Y dice la palabra, lo enseña, y los pastores enseñan que las ovejas oyen la voz de su pastor y conocen a su pastor. Ellas conocen. Entonces, así mismo somos nosotros. Y yo quiero que veamos rápidamente qué es la dependencia. La dependencia se crea cuando algo, una sustancia, una actividad o incluso una persona empieza a ocupar un lugar relevante y repetitivo en nuestro cerebro y emociones, al punto de que sentimos necesidad, malestar si no lo tenemos. Podemos explicarlo en 3 niveles: biológico, psicológico y social. Lo vamos a explicar. Pero yo quiero que usted analice esto. Los que beben café. Los que beben café crean una dependencia del café. No estoy hablando mal del café. Quiero decir algo porque he escuchado a personas que el día que no beben café, le duele la cabeza. Crearon una dependencia.
Una persona, por ejemplo, que no puede vivir sin arroz. Hay personas que no, yo puedo pasarme 1, 2, 3 días sin comer arroz. Pero hay personas que tú no lo puedes, que no, que tú le pusiste un mangucito, mangú. No, yo sin arroz yo no he comido. Hay gente que lo dice. Entonces crean una dependencia de algo y sienten que no pueden vivir sin eso. Eso es crear dependencia. Tú creas dependencia de algo, de una sustancia, de una actividad o de algo. Y hoy en día, nuestra dependencia, la dependencia del humano de hoy es la tecnología, los aparatos. Una de las más grandes, una de las más graves. Hemos creado una dependencia de eso que no podemos vivir sin eso. Pero hay muchas otras cosas. Y vamos a ver rápidamente. A nivel biológico, el cerebro se adapta. El cerebro es algo maravilloso porque el cerebro, el Señor lo diseñó para que se adaptara a muchas cosas y Él se va adaptando, Él va cambiando, Él va aprendiendo y se va moldeando a lo que tú comienzas a hacer, a lo que tú lo quieres acostumbrar. El cerebro funciona así, Él se adapta. Cada vez que nosotros hacemos algo que nos produce placer o alivio, por ejemplo, el comer, las personas que le produce placer el comprar y no se dan cuenta, eso le produce placer a mucha gente porque eso genera dopamina. Y entonces eso los relaja y se sienten bien y no se dan cuenta. Y tarjetazo van y tarjetazo vienen, pero es que se están sintiendo bien. El revisar las redes sociales crea una dependencia, el saber qué está sucediendo, a qué le dieron like, quién es el más famoso, qué pasó, qué no pasó, ya sea noticia o ya sea una nueva canción o cuántas cosas que están sucediendo en las redes sociales. Pero queremos saber lo que está pasando y estamos ahí, y ese dedo ahí. Y para arriba, y para arriba, y para arriba, y para arriba. Dependencia. Tomar alcohol. Hay personas que crean dependencia del alcohol, que no pueden vivir su vida en un estado, vamos a decir, de sobriedad. Tienen que vivir desconectados del planeta. En un estado, hermano, lamentablemente perdidos, o sea, desinhibido todo su ser. Entonces hay personas también que crean una dependencia de recibir atención, de que si no reciben atención se sienten mal porque no me están prestando atención o yo quiero ser la atención del lugar, del momento, de la actividad. Entonces esas son dependencias. El cerebro libera dopamina y el neurotransmisor del placer y la recompensa provoca todo eso. Porque queremos recompensa. Y antes, por ejemplo, a nosotros cuando a lo más viejito, a lo de mi edad para atrás, a nosotros nos enseñaron que las cosas se ganaban. Y entonces esa recompensa venía cuando había un accionar bueno. Cuando tú hacías buenas acciones, tú recibías una recompensa. Te portaste bien, está bien, tú vas para el paseo, por poner un ejemplo. Hoy no, en estos tiempos se vive una vida totalmente diferente. Hoy la autocomplacencia y la recompensa instantánea es ahí. Eso te va generando el mismo placer. Cada vez que tú estás ahí y viendo imágenes y viendo cosas, eso te va generando lo mismo. Entonces, eso se asocia con bienestar y por eso crea dependencia en tu cerebro. Y por eso las personas no quieren soltar los aparatos electrónicos. Eso reduce la propia producción natural de dopamina del cerebro del ser humano. Eso lo reduce. Y entonces aumenta la tolerancia, necesita más de lo mismo para sentir un igual placer. Eso comienza a aumentar una tolerancia y entonces tú necesitas más y más y más y más y no te das cuenta de que necesitas cada vez más. Entonces, tu cuerpo comienza a pedir y comienza a querer repetir esa misma conducta. Y si no lo hace, tú comienzas a sentir ansiedad y comienzas a sentir vacío, irritabilidad. Por eso usted ve a los niños que cuando le quitan una pantalla, que están acostumbrados a estar 24/7 en una pantalla, se irritan. Eso es lo que sucede. Entonces han creado una dependencia de eso. Y a nivel psicológico, el hábito se vuelve un refugio. Por ejemplo, cuando nosotros usamos algo para evadir emociones, calmar la ansiedad o llevar vacíos o llenar vacíos, por ejemplo, hay personas que lo hacen fumando para relajarse, comer por tristeza. Hay personas que comen cuando están ansiosas. La tristeza lo lleva a comer, aunque usted no lo crea. Revisar el teléfono por el aburrimiento, el cerebro aprende que eso funciona como un alivio.
estoy aburrido, no encuentro nada que hacer. No veo a Miranda por ahí y a Lucas. Pero eso pasa en los adolescentes, en los jovencitos de ahora. Con el tiempo, eso se vuelve una forma de control emocional aprendida, hermano. Y por eso la dependencia no solo es física, sino que también es emocional y es algo mental que hoy en día está atacando y dañando la vida del ser humano. Entonces, yo quiero que veamos cómo esto también impacta a nivel social, el entorno lo refuerza también, el contexto también influye, que si todos a tu alrededor repiten esa conducta, se normaliza, hermano. Y hoy en día, lo que el mundo ha venido a hacer es a crear que todo es normal. Que todo es normal y te repiten y te repiten y te repiten hasta que para ti es normal. Y eso es lo que hoy en día está haciendo tanto daño. La publicidad, las redes, los algoritmos refuerzan el estímulo a todo eso, hermano. La aprobación o aceptación social. Todo lo hacen, yo también lo hago, todo lo hacen. Y quieren hacer lo mismo y quieren seguir y mantenerse en ese círculo vicioso, hermano. Nosotros creamos dependencia cuando algo externo se convierte en fuente principal de placer, alivio o sentido y el cerebro deja de generar esas sensaciones por sí mismo. Entonces, para nosotros romper esa dependencia, hermano, eso requiere reentrenar el cerebro. Yo en día pasado escuchaba a alguien que decía de hackear el cerebro. ¿Usted sabe lo que es hackear? Por ejemplo, las computadoras se hackean. Esta computadora es mía y está diseñada para manejarse de una manera y yo soy el que la manejo y todo lo que hay ahí solo lo he introducido yo, por poner un ejemplo. Pero alguien que sabe hackear a través de la internet con algoritmos y códigos busca cómo entrar a mi computadora y la hackea y le cambia la información. Entonces yo escuchaba a alguien hablar de nosotros a veces tenemos que hackear nuestro propio cerebro, hackearlo y tomar nuestra mente y decir espérate y sacar y recomputar todo y actualizarla de nuevo a lo que Cristo diseñó. Y entonces sacar todo lo que entró que no viene de Dios. Y entonces nosotros necesitamos romper eso que nuestro cerebro ha sido entrenado por mucho tiempo. Y conocer los detonantes emocionales y reemplazar la fuente de dependencia por hábitos saludables y una relación con Dios, aunque hayan poco amenes. Necesitamos romper con eso. Precisamente Lucas capítulo 4, verso 4 dice, Jesús respondiendo le dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Hermanos, ese pan hoy puede ser o pueden ser muchas cosas. Porque si analizamos lo que Cristo decía, y realmente es así, no solo de pan vive el hombre. Y eso se lo dijo a quién, a Satanás. Que Satanás lo quiso tentar y quiso seducirlo y quiso ofrecerle los tesoros del mundo para que él le adorara. Le quiso ofrecer y le dijo que convirtiera esa piedra en pan. Para que, como quien dice, si tú realmente eres Dios, ¿por qué tú no conviertes esa piedra en pan? Simplemente lo que quería era romper con el propósito que él estaba llevando ahí, que estaba ayunando y estaba en un proceso de preparación. Y él no tenía que demostrarle a Satanás que él era el Hijo de Dios. Pero Satanás así es que trabaja trayendo confusión a la vida del ser humano, poniéndote a dudar si realmente tú eres hijo de Dios. Poniéndote a dudar por las cosas que te muestra y te dice, pero si tú eres hijo de Dios, ¿y por qué tú estás pasando proceso? Y si tú eres hijo de Dios, ¿por qué tú tienes que pasar hambre? Convierte ese pan en piedra. Si tú eres hijo de Dios, ¿por qué te van a llegar, esa piedra en pan al revés? Si tú eres hijo de Dios, ¿por qué tú tienes que estar pasando por dificultades? Si tú eres hijo de Dios, órale al Señor para que te saque de ese proceso. Cómo el enemigo quiere engañar al ser humano. Pero mira cómo andan los del mundo, mira cómo andan los impíos. Si te pones a leer el Salmo 37 te va a dar cuenta de qué está sucediendo. Entonces, muchas veces, hermano, nos confundimos, el enemigo nos quiere confundir a nosotros.
El que nosotros seamos hijos de Dios no quiere decir que tú y yo no podamos ser procesados. Y ese pan hoy pueden ser muchas cosas, hermano. Muchas cosas que el hombre quiere que lo sustente. Nosotros como seres humanos hemos creado dependencia de las cosas materiales, que si no tenemos algo que el mundo nos enseñó y nos dijo que debía ser, entonces creemos que estamos mal, entonces creemos que no somos hijos de Dios. Si yo recuerdo, y en día pasado lo decía, yo recuerdo que yo escuchaba mucho cuando yo era muchacho y jovencito, que la gente decía, no, que a tal edad hay que tener el primer millón, o a tal edad tú tienes que tener tu casa. Y todo eso son paradigmas de hombre. En la Biblia no me dice nada de eso. La palabra del Señor a mí no me dice nada de eso, de que yo tengo que tener un primer millón a los 30 años. Eso es mentira del diablo. El Señor tiene que ser mi sustento. Entonces, tengo que romper con todo eso. Tengo que hackear mi mente. Tengo que tomarla y crear una dependencia del Señor. Comenzar a depender de Él, porque no solamente de pan va a vivir el hombre, no solamente de redes sociales, no solamente de bienestar y placer, no solamente de poder aquí en la tierra, no solamente de vanidad, de cosas materiales, no es solamente de eso. Ese pan se convierte en muchas cosas, y no solo de esas cosas vivirá el hombre, sino de que de toda palabra de Dios, hermano. Él dice que de toda palabra de Dios. ¿Y qué es la palabra de Dios? La palabra de Dios es la Biblia. La Biblia que está cogiendo polvo. La Biblia que está intacta por tiempos. La Biblia, la palabra de Dios que tú y yo necesitamos escudriñar, leer y pedirle al Espíritu Santo que nos las revele, que nos la muestre, que nos deje ver qué hay en ella. De toda palabra de Dios es que nosotros debemos de vivir, según lo que la palabra de Dios aquí nos enseña, y el mismo Cristo nos dice. Tú y yo debemos vivir de toda palabra de Dios. Y cuando hablamos de palabra de Dios, también hablamos del Espíritu Santo, porque la palabra es espíritu. Y ese espíritu es vida en ti y en mí. Por lo tanto nos sustenta, hermano. Y nos cambia la manera de pensar y de vivir, hermano. Amén. El mismo ejemplo que nosotros vemos, por ejemplo, en un Daniel, hermanos, en un Daniel que llega a un lugar de confusión, a un lugar de abominación, un lugar de adoración a falsos dioses, un lugar a donde había de todo un poco. Dice, mira, yo no necesito nada de eso. Yo no necesito nada de eso. Mira, a mí tú me puedes dar legumbre y yo con eso voy a comer y con eso yo me voy a sustentar. Yo voy a beber agua y legumbre. Con eso yo me voy a sustentar. Eso es un ejemplo, hermano, de la dependencia de Dios y no de la dependencia de lo que los hombres han dicho. Hoy en día el ser humano ha creado tantas dependencias en tantas cosas y realmente le voy a decir algo. Como individuo, como decía ahorita, somos diseñados de una forma diferente y podemos tener una dependencia, por ejemplo, por la necesidad que haya químicamente en nuestro interior o físicamente. Yo puedo estar dependiente de tomar vitaminas y necesitarlas. Hay personas que son dependientes de una pastilla porque algo químico en su interior hace falta y no está mal, no es pecado. No es pecado que yo dependa de una pastilla para vivir. Eso no es pecado. Pero yo debo de reconocer cuáles son las cosas que me contaminan y cuáles son las cosas que el hombre se inventó y diseñó y que yo no debo perseguir. Que fue lo que pasó con Daniel estando en Babilonia, hermano. Que tomó una decisión y dijo, yo no me quiero contaminar con la comida del rey. Yo dependo del que está allá arriba. Y dependió de él en toda situación, hermano. Él y sus amigos, llevado a un horno de fuego y llevado a un foso de leones, simplemente creyeron y confiaron en el Señor, hermano. Es lo mismo que estamos hablando de un David que fue formado como pastor, hermano, y que fue elegido por el Señor mucho antes de nacer. David había experimentado a solas, en intimidad, porque había creado dependencia de Dios. Hablaba de que Jehová es mi pastor, porque él tenía una dependencia de Dios, porque él sabía que ahí, mientras él estuvo pastoreando, estuvo a solas, quien estuvo con él fue el Señor.
quien lo acompañó, quien luchó por él con ese león, con ese oso, quien le dio la fuerza, la gracia, la sabiduría, la valentía para enfrentarlo, fue el Señor. Por eso David ni siquiera necesitó que el Señor le dijera, ve y enfrenta a Goliat. A David el Señor no le dijo, ve y enfrenta a Goliat. David vio una oportunidad de mostrar el poderío de Dios públicamente. Públicamente, porque a solas había tenido esa intimidad y había conocido quién era su Dios. Y cuando tú y yo creamos, hermano, esa dependencia de Dios y comenzamos a buscar en intimidad a nuestro Dios, comenzamos a conocerlo, hermano, comenzamos a ver el poder de nuestro Dios obrando ahí cuando estamos a solas, su palabra, su Espíritu Santo sustentándonos, hermano. No de toda palabra. El hombre no necesita pan, el hombre necesita la palabra de Dios. Necesita que el Señor le hable, necesita buscar en intimidad a Dios. Y cuando lo buscamos en intimidad, su palabra nos dice a nosotros, luego en público Él nos respalda. Fue lo que sucedió con David. David vio la oportunidad. Y David comenzó a declarar, es que yo, siendo un pastorcito, se han levantado leones y osos, y el Señor me ha dado el poder para destruirlo. ¿Quién es este incircunciso? Y es lo que tú y yo tenemos que aprender, a crear una dependencia de nuestro Dios, hermano. Para que cuando se levante un Goliat, tú y yo vengamos y digamos, ¿y quién es este que se levanta en contra de los hijos del Señor? ¿Quién es ese que se está levantando en contra de los hijos de Dios? Del Rey de reyes y Señor de señores. De Jehová, el Dios de los ejércitos, de los escuadrones de Israel. Hermanos, necesitamos crear esa dependencia en nuestro Dios. En Primera de Reyes, capítulo 17, hermano, nosotros vamos a ver algo que hemos leído en muchas ocasiones, hemos compartido, hemos hablado de esto. Pero la dependencia, hermano, es algo maravilloso cuando nuestra dependencia está en el Señor. Cuando la dependencia no está en nuestras fuerzas, cuando la dependencia no está en lo que nosotros pensamos, en lo que nosotros ideamos, en nuestras emociones o en nuestras soluciones, sino en la que el Señor tiene. Y a veces la que el Señor tiene, hermano, no son las más cómodas, no son las más fáciles. Mire, hermano, en Primera de Reyes 17, verso 2, nosotros vemos una situación que se estaba dando. Y es que se había levantado uno de los reyes más perversos, el rey más perverso sobre la tierra, que era Acab, un rey perverso. Y era algo horrible lo que se había levantado para adorar a dioses falsos, para llevar culto y ofrenda a dioses paganos. Acab hizo cosas horribles ante los ojos del Señor. Y el Señor, para mostrar quién era que tenía el poder realmente de proveer a la tierra, de hacer que lloviera y no lloviera, porque se adoraban al Dios no sé qué, porque es el de la fertilidad y el que hacía que hubiera producción y todo, y le llevaban ofrenda y hacían de toda la suciedad que podían hacer. Como hoy en día muchos tienen dioses de los alimentos, de la provisión, de los recursos, de lo que tienen, de si hay cosecha, de si hay esto. Todo el mundo se crea dioses falsos. Todo el mundo anda adorando a otra cosa que no sea Dios, a menos que tenga la convicción de que el único que merece adoración es nuestro Dios. Y el único que merece la gloria es Él de todo lo que recibimos y de todo lo que tenemos. Y viene el Señor y levanta a un Elías y viene y le da palabra. Y dice aquí en el verso 2, y vino a él palabra de Jehová. Palabra de Jehová, no de hombre, diciendo, apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Oye lo que le dijo el Señor, escóndete en el arroyo. Esconderse. ¿Y cómo que me esconda? Sí, porque lo que él había declarado que venía sobre la tierra, hermano, era un tiempo de sequía y era algo duro. No iba a llover sobre la tierra, Lo que él había declarado no era fácil lo que venía, pero el Señor tenía preparado el lugar a donde lo iba a sustentar a él. Tenía el lugar preparado, y cuando el Señor nos diga a nosotros que nos escondamos, tenemos que escondernos. A donde el Señor nos diga que nosotros vayamos, aunque vengan cosas sobre la tierra, el Señor va a tener el cuidado de ti. El Señor va a tener el cuidado de tu familia. Mira, le dice, escóndete en el arroyo de Querit,
que está frente al Jordán, beberás del arroyo, le dice. No va a haber agua, no va a haber lluvia, no va a suceder nada, pero tú vas a tener agua ahí en el arroyo, porque yo voy a mantener el arroyo. Y dice, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. El Señor le dio instrucción a un ave que come carne, a que le lleve carne a un hijo de él. No, a un cuervo, para que ese cuervo, algo extraño, algo sobrenatural, que no es normal, si tú le dices a un cuervo, mira, llévale esa carne a Stacy, el cuervo no se la va a llevar, a menos que el Señor lo diga. Porque el cuervo come carne. Pero ese cuervo, esos cuervos, el Señor dice, yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer ahí. O sea, el cuervo iba a buscar dónde era que estaba la cueva para ir a llevarle comida a Elías. Hermano, usted sabe lo que es eso. Eso es algo sobrenatural. Esto no es un cuento de hada. Usted sabe lo que es tú obedecer, escuchar la voz de Dios, que el Señor te diga a ti, ve y escóndete en una cueva, ve. Tú vas a beber agua de ese arroyo y te vas a quedar ahí apartado. Apartado. Mientras se está acabando el mundo, tú estás ahí apartado. Y yo voy a mandar a los cuervos que vayan allá a llevarte carne. Porque es sobrenatural lo de nuestro Dios. Y usted sabe lo que es crear una dependencia de Dios. De tú irte tranquilo, y fue el Señor que dijo, yo dependo de Él. A la hora que llegue el cuervo, a esa hora yo voy a comer. Cuando haya agua en el arroyo, ahí yo bebo. Eso se llama dependencia, hermano. Y él fue, hizo conforme a la palabra de Jehová. Pues se fue y vivió junto al arroyo de Querit que está frente al Jordán. Cuando te oye la palabra vivió, no es que él pasó por el arroyo y se sentó de que un día o se sentó una semana. No, él vivió ahí el tiempo casi entero de la sequía, que fueron aproximadamente 3 años y medio. ¿Usted sabe lo que es? Ahí en un arroyo y no había agua sobre la tierra y no había comida, y mi hermano, hasta que se secó el arroyo, el Señor le dijo, ahora te mueves. Cuando se seque el arroyo es que el Señor quiere que tú te muevas. Cuando se seque el arroyo, el Señor está buscando moverte a otro lugar para mostrarte algo más de su gloria y de su poder. Y a veces vemos que se secó el arroyo, Señor, pero ¿y me vas a matar que se secó el arroyo? No, no te voy a matar, es que te voy a mostrar mi gloria de otra manera. Así es que funciona el Señor, porque su obra, extraña obra, es así. Pero nuestra mente finita no entiende muchas veces estas cosas. Y es difícil. Y en el verso 6, precisamente, esa palabra dice, y los cuervos le traían pan de comer y carne por la mañana, dice la palabra, y pan y carne por la tarde, y él bebía del arroyo. ¿Qué mejor? Así es nuestro Señor. Entonces yo quiero que nosotros veamos algo más adelante, porque llega el momento en el que se seca el arroyo y el Señor le dice más adelante a él, levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí, yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Otro milagro. A una mujer viuda. Y no hay una gente rica por ahí, Señor, que tú, no, es a una viuda que yo quiero que ella sea la que te sustente. Porque no es de donde tú estás poniendo tus ojos. Porque muchas veces estamos poniendo nuestros ojos, ay, que fulano es que me va a ayudar, y fulano es que me va a abrir la puerta, y esa relación, y que si yo qué, y ponemos nuestra mirada en esta cosa. Y mira, el Señor le dijo, no, yo he dado orden a una mujer viuda que te sustente. Pero ¿y no debería ser yo el que vaya a sustentar a una mujer viuda? Pues las viudas de estos tiempos no son las viudas de aquellos tiempos. Ahora aparecen las viudas de la mafia y no sé cuántas cosas por ahí en novelas y cosas raras. Un reguero de viudas raras, viuda blanca, viuda que sé yo qué. Sin embargo, las viudas de antes eran viudas que pasaban el proceso, porque las mujeres de aquel entonces, más si eran mujeres que conocían la palabra, y inclusive era un tema de cultura, la mujer se dedicaba a su casa, a su familia, a sus hijos. No estoy hablando de que esto sea pecado hoy en día, pero el mundo ha cambiado. Amén. Entonces, era una mujer viuda. Y la mentalidad de esta mujer era algo grave, hermano. Esta mujer estaba en una condición mentalmente grave. Mire a quién el Señor escogió para sustentar a su hijo.
Entonces él se levantó y se fue a Sarepta, y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña, y él la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que yo beba. Entonces vemos que más adelante otra vez él le da orden y le dice a ella que por favor no solamente le traiga el agua, sino que le traiga un poco de pan en su mano. Y ella le dice: pero ¿y qué pan yo te voy a traer? Yo tengo un poco de harina y aceite en mi casa, y yo voy a preparar una torta de pan, primero para mí y después para mi hijo, para después morirnos. La mentalidad de esta mujer, la mentalidad de una madre, es primero sustentar a su hijo. Cuando ella dice: voy a preparar una torta para mí y para mi hijo, quiere decir, yo voy a comer primero y de lo que quede yo le voy a dar a él, pues yo voy a tratar de vivir. Pero su mentalidad era que ellos se iban a morir los dos, y es la mentalidad de esta mujer. Yo me imagino en una tierra, en una nación a donde no está lloviendo, donde no hay frutos, donde no hay alimento, porque no hay agua. Y sin agua no hay forma de que los árboles produzcan nada, hermano. Y en aquel tiempo no habían industrias que se inventaran cosas raras y que hubieran comidas artificiales ni nada de eso. No, dependían de la lluvia. Y la lluvia la mandaba el Señor. Y no había que comer. Y esa era la mentalidad, me imagino, generalizada. Pero entre esa mentalidad generalizada, probablemente había alguien que había guardado algo, pero no, el Señor quería que él fuera donde una viuda. Y donde esa viuda, no solamente enseñarle a él, sino enseñarle a ella algo más. Porque ella tenía su mentalidad, que a veces nosotros tenemos nuestra mentalidad de derrote, de que ya de aquí no nos saca nadie y nos vamos a morir y nos quedan 3 días de vida. Y viene el Señor y le dice, a través de Elías, le dice: no tengas temor, ve y haz como has dicho, pero hazme a mí primero, le dice. De ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Y tú sabes lo que es eso, que el Señor, mira hermano, cuando el Señor, a veces hermano, tenemos que depender del Señor y aprender a confiar en el Señor y quedarnos quietos en lo que el Señor nos diga y buscar el orar por esas promesas que el Señor nos ha dado y pensar en lo que el Señor puede hacer, no en lo que nosotros podemos hacer ni lo que estamos viendo con nuestros ojos. Hazme a mí primero, y aquí hay algo, hermano, poderoso, primicia. El Señor quiere que nosotros tengamos primicia de lo que tú vas a hacer. Primero tráele al Señor. De lo que tú vas a producir, primero tráele al Señor. Primero tráele las primicias a Él. Primero hazme a mí. Y ahí el Señor va a probar tu corazón si tú realmente estás confiando en Él. Primero hazme a mí de ello una pequeña torta. Y el Señor ha dicho que no va a escasear ni la harina ni el aceite hasta que vuelva a llover, dice el Señor. Tú sabes lo que es depender de esa manera del Señor. Ella creyó, hermano, pero ella estaba en una condición en la que ella le dijo a Elías: vive Jehová, tu Dios, que lo que tengo es un poco de harina y de aceite. Vive Jehová, tu Dios. Ya parece que ya no era su Dios. Que el Señor nos libre, hermano, de caer en esa condición, porque la dependencia que Cristo decía, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que viene del Señor, no solo de pan. A veces, hermano, cuando nos falta el pan y escasea el pan, Él cambia el Dios. No variaron al Dios, o nuestra mente lo cambió. Que el Señor nos ayude cada día. Como le dijo el Señor a Pablo en esa ocasión, cuando Pablo
quería que el Señor sanara y lo libertara de aquel aguijón que le agobiaba, que le hacía desesperar. El Señor le dijo, cada vez Él le dijo, las 3 veces que le pidió, le dijo, mi gracia es todo lo que tú necesitas. Bástate mi gracia, que mi poder se perfecciona en tu debilidad. El poder del Señor se perfecciona en nosotros entre más débiles somos nosotros como seres humanos, como individuos. El poder del Señor, porque no es el nuestro. Mira, hermano, y le voy a decir una cosa. Aquí en esta tierra, mientras nosotros estemos aquí en la tierra, nosotros vamos a aprender día a día, día a día. Y vamos a ir como iba Elías, que el Señor permitió, mira, encóndete hoy en la cueva. No, mañana, mira, es una viuda la que te va a sustentar. El Señor quiere que tú y yo aprendamos a depender de Él, a confiar en Él y a dejarnos llevar por lo que Él diga. Y a ir a donde Él nos diga, aunque nos parezca algo sumamente raro y extraño. Pero Él quiere mostrarnos a nosotros su gloria. A mí, mire hermano, yo le voy a decir una cosa. En día pasado yo estaba viviendo una experiencia y yo le oraba al Señor y le decía, Señor, yo necesito que tú me hables. Señor, yo necesito que tú me hables. Señor, yo necesito que tú me digas qué hacer. Señor, yo no me quiero mover sin que tú me des una palabra. Señor, yo no quiero dar un paso sin que tú me hables. Y yo llegar a donde mi pastor, hablar algo con él de otra cosa, y el Señor utilizarlo y pararse, Fernando se para y me dice, mira, tú tenías una pregunta para el Señor y aquí está la respuesta. El Señor te dice que no hagas nada. El Señor te dice que no hagas nada a lo que tú le estás preguntando, que esperes en Él. Cuando nosotros oramos y buscamos la dirección del Señor y esperamos que el Señor nos hable, hermano, en algún momento el Señor te va a decir, actúa, muévete, no te muevas, camina, no camines, pero lo que necesitamos es depender de lo que Él nos diga a nosotros, no de lo que nosotros querramos. Porque nosotros queremos siempre hacer las cosas a nuestro modo, a nuestra forma, a nuestras ideas, a lo que nosotros nos parece. Pero necesitamos que sea el Señor que nos dirija, hermano, que sea el Señor que nos hable, que nos diga qué hacer. Y ahí es donde el poder del Señor va a actuar en nuestra debilidad. Cuando nosotros nos veamos vulnerables, cuando nos veamos que no podemos hacer nada, que no sabemos para dónde salir, ahí es que necesitamos el milagro del Señor. Es ahí donde nosotros necesitamos que el Señor actúe, que el Señor obre y que se muestre su poder y su gloria. Que se muestre Él. Y que Él sea glorificado, no nosotros. Que no sean acciones de nosotros, sino de Él, hermano. ¿Qué decía Pablo? Dice, el Señor le dijo, mi gracia es todo lo que tú necesitas. ¿Y qué es la gracia del Señor? ¿Qué era la gracia del Señor? ¿Qué era? La gracia es, tú vas a vivir de lo que yo te dé, que tú no mereces. Gracia es recibir algo inmerecido. Eso es gracia. Mi gracia es todo lo que tú necesitas. Así que ahora, decía Pablo lo siguiente, decía, así ahora me alegraré, me alegra jactarme de mis debilidades. Oye, Pablo se alegraba de lo que él le pedía al Señor, quítame. Ahora él se alegraba porque él había aprendido a ser dependiente del Señor. Porque aprendió, entendió, yo necesito ser dependiente de Él. No me sane, no me quite eso. Dale, haz como tú quieras hacer porque dependo de ti. Dice que se alegraba y se jactaba de sus debilidades porque sabía que en esa debilidad el poder del Señor se iba a perfeccionar en él. Para que el poder de Cristo pueda actuar a través de mí, decía Pablo. ¿Tú sabes lo que es eso? Eso es convicción y dependencia. Es por esto que me deleito en mis debilidades, decía Pablo, y en los insultos, en privaciones, en persecuciones y dificultades que sufro por Cristo. Y a veces, hermanos, no nos damos cuenta de que todas las debilidades, los insultos, las privaciones de aquella cosa que estamos privados, que otros tal vez tienen, esas persecuciones que hay, a veces que tú no entiendes por qué que hay personas que te rechazan, que te persiguen, que tienen como algo en contra tuya.
dificultades que tú dices, ¿y por qué tanta dificultad? Y porque si ayer resolví algo, ya mañana tengo otra. Todo eso que yo sufro es por Cristo, dice Pablo. Comprendió y entendió que todo esto tenía un propósito en su vida. Cuando soy débil, entonces soy fuerte. Entonces tienen que venir muchas de esas para que yo sea cada vez más débil y entonces sea más fuerte en el Señor. Para debilitar esta carne, que esta carne, hermano, que a veces dependemos mucho de nosotros, y ahí es donde se manifiesta nuestro orgullo. Cuando creemos que con nuestra fuerza, que somos nosotros, y comenzamos a depender de nosotros, y queremos depender de nosotros, y queremos depender de lo que aprendimos en el mundo y de lo que vemos que se manifiesta en el mundo, y queremos ser como todo lo que vemos en el mundo. Entonces ese orgullo no deja que Cristo sea formado en nosotros, no deja que tú y yo seamos débiles para que Él sea fuerte en nosotros. Y es lo que necesitamos cada día. En Isaías capítulo 41, verso 10 dice, no temas porque yo estoy contigo. No temas porque yo estoy contigo. ¿Qué le dijo Elías a la mujer? Le dijo, no temas. El Señor ha dicho que tú no vas a morir. No temas, confía, ve, prepárame a mí, tráeme. Y después para ti, para tu hijo. Y no va a escasear ni la harina ni el aceite. Eso es dependencia. El Señor nos dice a nosotros, no tema, como le dijo a su pueblo Israel, no tema porque yo estoy contigo. Dice, no desmaye porque yo soy tu Dios. Y si Él es tu Dios, y si Él es tu pastor, no te puede faltar nada. Porque el pastor está ahí pendiente de su oveja. Si eres oveja, si no eres cabra. Si eres oveja y te deja guiar. Si eres oveja y deja que la vara y el cayado te guíen y te lleven a un lugar de reposo. Fuerte, porque parte de lo que me decía el apóstol Fernando era, tienes que dejar que el Señor te lleve a un lugar de reposo. Tienes que flotar sobre el agua, tienes que flotar en el Espíritu para que Él te lleve a ese lugar que Él tiene ahí preparado para ti. Hay que dejar que el Señor sea que nos guíe. Mire, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré. Siempre te ayudaré, dice, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia, dice el Señor. Siempre, ¿y siempre qué? Siempre, siempre, hermano. Su palabra es fiel, hermano. He aquí que todos los que se enojan contra ti serán avergonzados, dice la palabra. Serán avergonzados y confundidos, serán como nada y perecerán los que contienden contigo. Eso dice el Señor para su pueblo, para sus escogidos, para sus hijos, para sus ovejas, hermano. Buscarás a los que tienen contienda contigo y no los hallarás. Serán como nada y como cosa que no es aquellos que te hacen la guerra, dice el Señor. Como nada serán los que te hacen la guerra. Como nada, dice el Señor. ¿Por qué? Porque yo, Jehová, soy tu Dios. Él es tu Dios. Solo de la hermana Vilma. Hermana, que el Señor la bendiga, porque usted sí que arrebata esa bendición de saber quién es su Dios. Porque yo, Jehová, soy tu Dios. Ahora sí, hay otros hermanos que son hijos de mi Dios. Porque yo, Jehová, soy tu Dios, te dice el Señor. Quien te sostiene de tu mano derecha. Quien te sostiene de tu mano derecha. Y te dice, no temas, yo te ayudo. Él va así, Él va aquí a tu derecha. Y tú vas ahí en la izquierda, agarrado así de tu papá. Guiado por tu derecha, como un niño. Medito en eso cuando soy poderoso, hermano. Tú sabes lo lindo que es tú saber que Él te dice, yo soy quien te sostiene de tu mano derecha.
Él es que te lleva y te va guiando. Él es que te va guiando. Y dice, no temas. Dice el Señor, no temas. No temas. Dice el Señor. ¿Tú sabes lo que es eso? Que el Señor te diga, no temas. Confía. No temas. Hay que dejar el temor y el miedo. Hay que confiar en el Señor porque Él es nuestro ayudador. Quien nos sostiene es Él, hermano. Dice el Salmo 121, alzaré mis ojos a los montes, decía David. ¿De dónde vendrá mi socorro? Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Hermano, usted sabe lo que decir, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No quien hizo este púlpito, no, este púlpito que se... No. Quien hizo los cielos y la tierra, de ahí es que viene mi socorro. Wow, hermano, eso es poderoso. Pero confías en eso, estás seguro de que Él es tu Dios. Confías en Él, de ahí vendrá tu socorro. O estás poniendo tu mente, tu corazón en que el sustento, la ayuda vendrá de alguien más. Hermano, mire, fuerte. Y esto nada más, esto hay que estar vivo para vivirlo, hermano. Porque lo que estamos confesando, yo no sé si a usted le pasa, a mí me pasa, todo lo que yo declaro aquí comienzo a vivirlo. Y el Señor comienza a probarlo. Así que hay que estar convencido de lo que esta palabra nos dice. Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra, y debo de confiar en eso, de que mi socorro viene del que hizo los cielos y la tierra, hermano. No dará tu pie al resbaladero, dice la palabra. Y una de mis preguntas era, Señor, pero ¿y de verdad tú vas a permitir que yo viva tales situaciones? ¿Qué dirán los que me miren? Padre, pero ¿qué dirá el enemigo? ¿Qué dirán los que están fuera? ¿Qué dirán de lo que tú has hecho de mi vida si yo estoy en tus caminos? Eran preguntas que yo le hacía al Señor y le decía, dame una respuesta, es tu propósito, es tu voluntad, dime qué hacer. Hermano, Él dice, Él no dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. Él no te va a dar a ti, hermano, tu pie a un lugar a donde tú te vayas a caer. Él no te va a poner en un lugar de vergüenza, hermano. Él no se duerme, dice, no se dormirá el que te guarda, no se dormirá el que te guarda, dice. He aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. No se dormirá, hermano, no se va a dormir. Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra a tu mano derecha. Ese es Jehová, ese es nuestro Dios, de quien dependemos hoy, hermano. Si se lo va a dar, dáselo fuerte a Él, al que vive, a ese que está allá en los cielos, al que nos dio la vida, al que nos creó, al que creó los cielos y la tierra. ¿En quién está nuestra esperanza? ¿De quién dependemos, hermano? ¿En quién está nuestra dependencia? ¿De quién depende? ¿De qué dependemos hoy tú y yo, hermano? Es Jehová. Él es tu sombra a tu mano derecha. Él es tu sombra, te está cuidando, te está guardando y no duerme. Mientras tú estás durmiendo, Él no está durmiendo, hermano. Su brazo no se ha cortado. Él es un Dios fiel y poderoso. El sol no te fatigará de día, dice, ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal. Él guardará tu alma, dice la palabra. Él va a guardar tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Y tenemos nosotros que aprender a depender de Él. Depender totalmente de nuestro Dios, hermano. Depender de Él de una manera que, como dice aquí en Habacuc 3, dice, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vaca en los corrales,
Con todo yo me alegraré en Jehová y gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual me hace mis pies como de ciervas, y en mis alturas me hace andar. Ese es nuestro Dios. Aunque falte el producto, hermano, aunque no hayan ovejas, hermano, aunque no haya leche, aunque no haya cómo producir, hermano, aunque no haya cómo producir, tú y yo tenemos que depender de nuestro Dios. Aunque no haya cómo producir, tú y yo tenemos que crear esa dependencia, hermano, y confiar y esperar en Él, y que no nos importe nada, hermano. Aunque no haya, hermano, alimento, hermano, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de nuestro Dios, hermano. Palabras que salen de la boca de nuestro Dios, hermano, son palabras de vida, hermano. Son palabras de vida y son palabras de verdad. Son promesas fieles y verdaderas, no de hombre, hermano. Y tú y yo tenemos que confiar en eso. Aunque la higuera no florezca, ni en la vid hayan fruto. Aunque te esté faltando el producto, hermano, mira, hermano, aunque hermano, no hayan ovejas y sean quitadas de la majada, hermano, no importa, que la quiten. Que no haya vaca en los corrales, hermano, que no haya que comer, hermano. Con todo, tú y yo tenemos que alegrarnos en el Señor, porque dependemos de Él, porque confiamos en Él. Que nos gocemos en el Dios de nuestra salvación, que es Jehová, Dios de los ejércitos. El Dios de nuestra salvación tiene que ser gozo para ti y para mí, aunque no haya que comer. Él es nuestra fortaleza. Y cuando Él haga que nuestros pies sean como de ciervo, los ciervos saltan. Los ciervos son ligeros, viven en una ligereza. Y eso es lo que está expresando aquí Habacuc. Nuestros pies como de sierva. Alguien que está ligero, alguien que está sin carga, alguien que se siente libre, alguien que se siente, hermano, en las alturas. Necesitamos, hermano, entrar en esas alturas. Alturas espirituales. Buscar el rostro del Señor. Buscar el rostro de Dios conlleva, hermano, el sacrificio de madrugadas, de horas de búsqueda de su rostro, de oración, clamor, intersección, hermano, de salmos, himnos y cánticos espirituales. Necesitamos pasar del atrio al lugar santo y del lugar santo llegar al lugar santísimo. No podemos conformarnos con el atrio. Debemos entrar en la misma presencia del Señor, ser sustentados por Él y por su palabra, en el nombre de Jesús. Padre, muchas gracias por tu palabra. Padre, muchas gracias porque tú, Jehová Dios, nos llevas a depender de ti, a conocer la importancia de esa dependencia en ti, en tu presencia, en tu palabra, en tu Espíritu Santo, en tus milagros, en tu amor, en tus promesas, Señor, que son fieles y verdaderas, en tu cuidado, en tus detalles, en tu amor de Padre, porque eres más Padre que juez, porque tienes cuidado de nuestras vidas como Padre, como pastor de nuestras vidas. Cuidas nuestro caminar y ves cuando vienen amenazas de lobos, de osos, de leones. Tú lo ves y peleas por nosotros. Y te damos gracias, Señor, porque aunque falte el producto, nos gozaremos y nos alegraremos en ti. Porque tú, Jehová Dios, nos estás llevando, Señor, a una dimensión diferente para que podamos vivir en el Espíritu y entender las cosas del Espíritu, Señor. Y olvidarnos de las cosas de esta tierra, Señor. Y saber, Jehová Dios, que dependemos de ti. Que en el nombre de Jesús, Señor, nuestras vidas dependan de ti. Nuestros pasos dependan de ti. Nuestras acciones dependan de ti. Dependan de tu palabra. Dependan, Señor, de tus promesas. Dependan, Señor, de lo que tú nos digas en el nombre de Cristo. Te damos gracias por tu palabra. Que dependamos de tu palabra. Que dependamos de tu Espíritu Santo. Que dependamos de tu presencia.
que necesitemos el estar aquí en tu presencia, que esa sea una dependencia, Señor, en nuestros corazones, en nuestras vidas, el poder congregarnos, que dependamos de ese tiempo maravilloso que solo tú nos das, que dependamos, Señor Padre, de esos momentos hermosos, Señor, de tu palabra, de adorarte, de ofrendarte con gratitud en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, amado. Gracias, Cristo. Gracias por tu misericordia. Bendice tu iglesia, bendice tu pueblo, bendice cada vida, Señor, a través del internet. Bendice, Señor, en el nombre de Jesús, cada hogar aquí representado. Y que en el nombre de Jesús se haga evidente en nuestras vidas esa dependencia. Que se quede en nuestros corazones y en nuestras mentes esta palabra recibida hoy, Señor. En el nombre de Jesús, para que aprendamos, Señor, que necesitamos depender de ti, Señor. No dependemos de lo que digan los hombres. No dependemos de diagnósticos humanos. No dependemos, Señor, de lo que esté sucediendo en la tierra. No dependemos, Señor, de política. No dependemos, Señor, de acontecimientos naturales. Dependemos de ti, amado. Dependemos de ti, Señor. Dependemos de ti. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Es mi pastor. Nada me faltará. El Señor es mi pastor.